Éxodo registra la primera batalla que le tocó afrontar al pueblo de Israel como nación libre. La conducción de esta batalla, Moisés se la delegó a Josué, el cual reclutó soldados para el combate, mientras que Moisés subió a la cumbre con la vara de Dios. La Biblia nos dice lo siguiente en un pasaje del Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 10, verso 11, dice en una nueva traducción viviente, una versión que es más comprensible, dice: estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Eso significa que debemos encontrar y aprender cuál es la lección espiritual camuflada o encubierta detrás de este enfrentamiento entre dos naciones para nosotros hoy. Así que leamos por favor este registro en Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, que dice lo siguiente: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Gloria a Dios. La salida de Israel de Egipto hacia la tierra prometida es tipo o representa nuestro caminar hacia la Canaán celestial. Al examinar el pasaje leído encontramos tres factores importantes que deberíamos considerar en nuestro diario caminar. En primer lugar, tenemos un enemigo que enfrentar. Como dice el capítulo 17, el verso 8, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec es tipo o representa a la carne. Representa todo aquello que se levanta para frenar el avance del pueblo de Dios. Amalec también representa nuestra naturaleza pecaminosa, nuestras bajas pasiones y nuestras acciones desordenadas. Es decir, la carne pero de otra forma, es lo mismo. ¿Por qué digo que Amalec representa la carne? Porque Amalec era nieto de Esaú, y Esaú era hermano gemelo de Jacob. La Biblia nos dice que estos, después que nacieron, e inclusive en el vientre de su madre, vivían siempre en permanente conflictos. Usted sabrá, si no es hijo único, que muchas veces los hermanos se pelean. Y hay veces que se pelean de una forma muy brava, ¿no? Estos ya desde que nacieron, o mejor dicho, cuando nació Esaú, ya venía Jacob agarrándole del calcañar, dice. No lo dejaba salir. Quería salir él primero. Resulta que, como había en el vientre de Rebeca un gran conflicto, fue y dice que consultó a Dios y dijo: quédate tranquila que esto es así. Dentro tuyo tenés dos naciones peleándose. Ya vienen peleándose desde el vientre antes de nacer. Así que como Jacob llega a convertirse como el escogido de Dios y no Esaú,
Finalmente es llamado Israel. Pero Esaú entonces representa al hombre carnal, contrario a las cosas de Dios. Si hay algo que caracterizó a Esaú fue que no amaba las cosas de Dios. Es más, su primogenitura la cambió por un plato de lentejas, un guiso, porque tenía hambre. Dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos nosotros, también tenemos un Amalek, que se manifiesta para obstaculizar la marcha hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios. Este conflicto puede ser netamente interno, en nuestro interior, pero también en ocasiones hasta llega a exteriorizarse hacia otros. Amalek se manifiesta para cortar tu avance. Dice la palabra que mientras el pueblo empezó nuevamente su jornada, allí apareció Amalek para obstaculizar al pueblo de Israel. A Amalek no le importa tu debilidad, no le importa tu carencia, no le importa si tú estás en estrechez, quizás económica, o te está haciendo falta un montón de cosas. Israel estaba en el desierto. Se manifiesta para retrasar tu tiempo y gastar tus energías en cosas secundarias. Se manifiesta en contiendas, se manifiesta en enfrentamientos, en oposición, en resistencia y hasta en inactividad. Por eso decimos que cuando hay un hermano carnal que está actuando en la carne o se deja dominar por la carne, aparecen estas manifestaciones. Es un hermano que te enfrenta, o es un hermano que se te opone, o es un hermano que te hace resistencia en alguna actividad, o por allí se cruza de brazos y dice: yo no quiero hacer nada. Amalek representa todo el poder que tiene que ver como para frenar el avance del pueblo de Dios. He escuchado que muchas veces lo han figurado como el mundo, como la carne, como lo estoy haciendo yo hoy, pero también representa al diablo, porque también él se opone. Pero para mi pensamiento hoy, el diablo lo quiero tipificar como si fuera el faraón, de donde el Señor nos libró del mundo. Todo espíritu e intención que se levanta contra los propósitos de Dios, eso es Amalek. Todo aquello que trata de boicotear los planes y los propósitos del Dios eterno. Y ataca el área personal, ataca tu área económica, ataca tu área ministerial, ataca inclusive hasta el área familiar, ataca hasta el área fraternal, se mete aquí entre los hermanos también, dentro de la iglesia del Señor, desanimándonos para no seguir avanzando en el camino del Señor. Quizás en esta noche estás desanimado porque tenés conflictos internos en tu carne, es decir, que hay algo dentro tuyo que te hace oponerte a las cosas de Dios. O quizás tuviste conflicto con algún carnal, permítanme decirlo de esa forma, con alguien que te confrontó, con alguien que quizás te causó algún problema. Pero de manera especial, si Amalek tipifica la carne, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 le llama las obras de la carne, contrario al fruto del Espíritu, porque es el resultado inevitable de una vida controlada por los propios deseos egoístas. Cuando uno vive bajo su egoísmo, influenciado por el egoísmo, va a vivir en la carne. Esto involucra 4 cosas importantes, como la divide acá el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19. La carne tiene que ver con pasiones sensuales. Andar en la carne, Pablo dice que es andar en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en laxivia. Esto tiene que ver con la promiscuidad sexual, antes y después del matrimonio. Tiene que ver con impureza moral, tanto del cuerpo como de la mente, relacionado siempre con lo sexual. Tiene que ver con actos inmorales cometidos públicamente, sin el menor sentido de decencia. Eso es vivir en la carne. Eso es darle rienda suelta a la inmoralidad sexual que muchas veces tiene a las personas cautivadas y esclavizadas. Tienen que ver con prácticas espirituales prohibidas, porque el apóstol Pablo trata de decir que inclusive la idolatría y la hechicería tienen que ver con obra de la carne.
la idolatría y la hechicería. Es decir, que la carne tiene que ver con el uso de artes mágicas en conexión con la adoración idolátrica e inclusive la superstición. El uso de todo tipo de drogas para la autosatisfacción, para obtener un poco de placer momentáneo que termina esclavizándote, tiene que ver con la obra de la carne, porque ese es el término que se utiliza para hechicería, que deriva de la palabra farmacia y que tiene que ver con las drogas. Es decir, que la caída en los vicios, la falsa adoración que es la idolatría, todo eso involucra la obra de la carne. Pero también tiene que ver con violaciones al amor fraternal, porque uno entra sin darse cuenta y le da rienda suelta al pleito, a la ira, al enojo, a las maledicencias, inclusive a las herejías, es decir, la partición del cuerpo de Cristo diciendo que uno está con uno o está con otro. Esto conlleva la idea, cuando habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, a la idea de un animal presto siempre para atacar a su presa. La persona carnal es como que siempre está allí presto para atacar a alguien. Está en guardia, como un perro rabioso, tratando de morder a alguien. Esa es la idea que Pablo tiene cuando habla del cristiano carnal. Siempre parece que te va a atacar. Pasás al lado y te quiere pegar un tarascazo. Como que es un hermano peligroso. Cuidado. Pleitos provocados por ambiciones egoístas, sectarismo, formarse siempre una opinión contraria a la revelación de Dios, resentimiento contra la buena fortuna de otros. A otro le va bien, él se enoja. Tratar de obtener lo que pertenece a otro, no importando los medios utilizados, porque ¿sabe qué? Inclusive la obra de la carne tiene que ver con querer matar al otro hermano. No importa los medios que utilice. Y Pablo termina la lista diciendo que hay excesos de una vida desenfrenada que también tiene que ver con la obra de la carne, con las borracheras y las orgías. Las borracheras, producto de la autoindulgencia o complacencia en el uso del alcohol. Y esas fiestas que utilizaban en la antigüedad para embriagarse, donde abundaba el sexo y otros males no aptos para cristiano. Pablo está diciendo, todas estas cosas ustedes las tienen que frenar. No puede un cristiano estar metido en todas estas cosas. En este tipo de obras, de acciones, dice Pablo, no hay beneficio alguno. Es decir, que ninguna de estas cosas te puede edificar. Ninguna de estas cosas va a fortalecer tu vida espiritual. No hay avance espiritual si uno está metido en todas estas cosas, aunque sea cristiano. Lo único que produce es estancamiento. Y Amalek lo que quería hacer era frenar el avance del pueblo de Israel. Y los que practican tales cosas, aclara Pablo, no heredan el reino de Dios. Además de convertirse en esclavos de todas estas pasiones, nunca podrán agradar a Dios. Ese tipo de persona es la que vive bajo la influencia de Amalek. Más temprano que tarde tendrás que tropezar en tu caminar en la voluntad de Dios con el espíritu de Amalek, que se encuentra esperándonos siempre en algún desierto de Refidim. Es una ruta desértica de pruebas emocionales o sentimentales, de tentaciones. Es un desierto de tribulaciones, de lucha con gente, pruebas que todos tenemos que atravesar en algún momento. Es un tiempo, porque es desierto, de sed espiritual, de sequedad, de caimientos por causa de la falta de refrigerio. Yo no sé por qué desierto te está tocando atravesar, quizás esta semana, la que pasó o la que vendrá, pero algún desierto a veces nos toca pasar. El pueblo de Dios en el desierto comenzó a extrañar. Si usted lee el contexto, dice que ellos se quejaron contra Moisés y contra Dios, porque la estaban pasando aparentemente mejor en Egipto, pero eran esclavos. Dice un gran hombre de Dios, solo se extraña lo que se conoce. Lo único que conocían ellos era la esclavitud, y ya la estaban extrañando. Hay gente que en la prueba
en la dificultad, se pone a extrañar lo que hacía en el mundo, lejos de Dios. No se recuerdan que eran esclavos, pero ahí están pensando y haciéndose la cabeza. Si yo, lejos de Dios, parece que la pasaba mejor. Y es una mentira que te disfraza el diablo, como que te muestra una visión equivocada de las cosas. El camino nuevo de fe siempre va a mirar hacia adelante. Como dijo el escritor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay que mirar hacia atrás. Si la estás pasando mal, mira hacia adelante, que adelante siempre está el Señor esperándote. Ahora, no solamente tenemos un enemigo que enfrentar, también, en segundo lugar, tenemos una orden que cumplir. Versículo 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Lo primero que hizo Josué fue ponerse bajo autoridad. Se puso a disposición de Moisés. El principio para la victoria espiritual es entender que debo ponerme bajo las órdenes de mi autoridad espiritual. Debes entender que eres un soldado de Dios, pero no eres un general. Hay un solo general y es Jehová de los ejércitos. Y solamente estás para cumplir órdenes, no para decidir qué hacer, si voy a pelear o no voy a pelear. Las órdenes siempre te las da Dios y están por escrito en la palabra, para que no te confundas. Lo segundo que hizo Josué fue obedecer. Primero se puso bajo autoridad. Segundo, fue y obedeció. Porque jamás habrá victoria espiritual si primeramente no hay obediencia. Solo cuando hay sometimiento, recién es cuando Dios te revela o te entrega la estrategia para poder pelear. Te abre el entendimiento cómo hay que batallar contra cualquier tipo de adversario. Pero no crea que hay muchos obedientes, porque no hay muchas victorias. No crea que muchos se quieren someter a una autoridad como la que Dios impone y como la que Él quiere imponer sobre tu vida, porque no a todos les gusta someterse. La mayoría de las veces nosotros decimos en nuestro interior, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda. Y es un principio de derrota. Nosotros tenemos que ponernos bajo autoridad espiritual. Y segundo, obedecer lo que dice la palabra. Y vamos a obtener la victoria. Para destruir a Amalec hay dos puntos estratégicos que debemos sostener tenazmente o mantener inflexiblemente. A Josué y sus soldados le tocó accionar en una zona de conflicto, de inseguridad, una zona de incomodidad, podríamos decir la zona roja de peligro, la zona de combate cuerpo a cuerpo. Es la zona donde aprendemos a actuar obedeciendo, donde tenemos que demostrar que somos guerreros, que somos soldados de Dios. Son estas batallas las que te maduran, son estas batallas las que te capacitan, te entrenan o te adiestran, te fortalecen y te enseñan mucho para tus futuras conquistas espirituales. Pero todos tenemos que pasar por ese proceso. La otra parte de la estrategia tenía que ver con Moisés, que llevó a dos compañeros, uno era Aarón, su hermano, y el otro era Hur. Muchos comentaristas dicen que era el cuñado. Les tocó ir a la cumbre del collado. Parece una zona más fácil, o mucho más fácil que la otra, pero a simple vista parece fácil. Sube con la vara de Dios en su mano, símbolo de la autoridad espiritual, símbolo de la elección y sobre todo símbolo de la presencia milagrosa de Dios. Aunque no había batalla cuerpo a cuerpo, sí había un conflicto espiritual que tenía que ser librado. Había que interceder ante Dios por el resto del pueblo. Así como hay un mundo natural donde nosotros podemos tocar, palpar, podemos ver con nuestros ojos, también existe un mundo espiritual tan real como el natural que nosotros conocemos.
y hay que saber desempeñarse en ese mundo espiritual. Josué tal vez no entendía mucho y a simple vista parecía que los dos lugares eran desiguales, pero nunca lo vemos a Josué que comenzó a quejarse, nunca se le vio una queja en sus labios, por lo menos no quedó registro de esto. Josué nunca se desanimó por la parte que a él le tocó, porque era la parte del conflicto. No hay una pizca de desobediencia en él. Moisés no pudo quedarse al lado de Josué, a quien él lo estaba formando como su discípulo. Él tuvo que irse, y seguramente porque Dios tenía un propósito también con Josué y con Moisés. Tal vez circunstancialmente mucho él no entendía, pero hoy nosotros comprendemos lo siguiente, que las batallas contra Amalek, es decir, contra la carne, se libran de dos maneras simultáneamente. La primera, cuerpo a cuerpo con Amalek, y la segunda, en la cima del collado, en oración a Dios. Ahora, no solamente tenemos un enemigo que enfrentar y una orden que cumplir, también todos podemos experimentar un milagro cada día. Dice el versículo 11, allí en la palabra del Señor, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Moisés, con sus manos levantadas, representaba la victoria del pueblo de Dios. Pero cuando él bajaba las manos, el ejército de Amalek dice que prevalecía, dominaba la situación, la controlaba. Cuando Moisés se le cansaba las manos y él tenía que bajarla. Las manos elevadas representan la vida de oración, de intercesión, de dependencia del Señor. Las manos caídas en la Biblia muchas veces nos hablan de derrotas, nos hablan de desánimos, de frustraciones, de retroceso y hasta de impotencia. Cuesta mucho, mis hermanos, sostener la oración, la batalla contra Amalek, pero hay que hacerlo. Cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta? Dice el verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo tanto, tomaron una piedra bien grande y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur, uno de cada lado, le sostenía las manos. Así hubo firmeza hasta que se puso el sol. Es decir, que la batalla duró todo el día, toda una jornada la lucha. La lucha, mis hermanos, como dije hoy al comienzo, es contra uno mismo. Moisés luchaba por sostener sus brazos arriba, pero parece que se cansaban más y más. Así que sus dos compañeros no estaban allí solamente para adornar la situación, sino que idearon una estrategia. Dijeron, tenemos que apoyar, tenemos que ayudar, tenemos que sostener a nuestro líder. Así que se dieron cuenta que esto era fundamental en la batalla, porque solo cuando las manos eran levantadas, recién Josué y los suyos prevalecían. Y esto lo vieron Aarón y Hur, dijeron, algo tenemos que hacer porque si no hacemos que permanezcan las manos levantadas, Josué y los suyos van a ser derrotados, no van a poder prevalecer contra Amalek. Y vieron que cuando se bajaban las manos, prevalecía el enemigo. Si la oración fracasa, si tu oración fracasa, si nuestra oración fracasa, fracasa la conquista, fracasa el pueblo de Dios en el terreno de batalla. No hay victoria. Si se fracasa en la oración, no hay victoria. Si la iglesia fracasa en la oración, no va a haber victoria. Si usted fracasa en su oración, no va a tener victoria en su hogar, ni en su trabajo, ni donde usted se mueva. Si fracasas en tu vida de oración, jamás vas a poder prevalecer contra Amalek.
Amalek va a prevalecer contra tu vida. O el hombre espiritual gana, Israel, o la batalla la gana el hombre carnal, que es Amalek. ¿Quién está ganando las victorias en tu vida? ¿Quién está prevaleciendo más en tu vida? ¿Amalek o Israel? Tiene que ver con cuánto tiempo se sostiene tu mano hacia arriba. Cuesta mucho derrotar a Amalek, pero se puede derrotarlo. ¿Cuánto pueden decir amén a eso? ¿Cuánto tienen victoria sobre Amalek? Se lo puede derrotar. La batalla se mantuvo desde la mañana hasta la puesta del sol. Pero la victoria se obtuvo solo con la ayuda de todos, de Josué, de su ejército, de Aarón, de Hur, de Aarón. Cuando cada uno cumple su función, siempre es factible la victoria, pero tenemos que batallar contra Amalek y derrotarlo en el nombre del Señor. Dice Josué, ahí en Éxodo capítulo 17, versículo 13, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es decir, que Josué conquistó y no fue conquistado. Venció y no fue vencido. Triunfó y no fue derrotado. Dice la palabra, deshizo a Amalek. Y así usted también puede hacer contra su Amalek, con su carne. Usted puede prevalecer, puede resistirle, puede derrotarla en el poderoso nombre del Señor. Amén. Pero no es la experiencia de muchos cristianos. Hoy muchos cristianos están derrotados y Amalek prevalece contra ellos por la falta de oración. Entiéndame, mi hermano, si no hay oración, si no hay manos levantadas, prevalece Amalek. Si usted no ora, va a prevalecer Amalek. Cuando usted ore al Señor y eleve sus manos, usted va a deshacer a Amalek en el poderoso nombre del Señor. Y su historia va a cambiar. Su familia va a cambiar. La iglesia va a cambiar. La ciudad va a cambiar. Porque vamos a ser un pueblo victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Pero hay que enfrentar al enemigo. Si Amalek es la carne, dice en Gálatas capítulo 5 que hay un conflicto constante entre la carne, es decir, el deseo desenfrenado nuestro de hacer lo que nosotros queremos hacer contra las cosas de Dios. Y también dentro nuestro tenemos algo que Dios puso cuando nos entregamos a Cristo, que es el Espíritu Santo. Dice que entre los dos se oponen uno con otro para que no podamos hacer lo que queremos. El Espíritu Santo te quiere impulsar a orar. La carne te dice, no, tenés que revisar el celular. El Espíritu Santo te quiere mandar a leer la palabra. La carne te dice, no, revisa tu Facebook. O ponete a ver esto o aquello. Es decir, la carne quiere otra cosa, más linda, aparentemente más gratificante, pero no es beneficiosa en la parte espiritual. No te beneficia en la vida espiritual. El Espíritu Santo te quiere mandar a testificar a alguien y a contarle tu historia de cómo encontraste a Cristo como tu Salvador, porque la otra persona está perdida. Y la carne te dice, no, hace mucho frío, no, hace mucho calor, no, te mereces una buena siesta, un buen descanso, y te manda dardos para que aflojes y no hagas caso a lo que el Espíritu Santo te está mandando a hacer. ¿No aparece el conflicto muchas veces antes de la reunión? Que te dice, pero va a ser frío en el culto, no podés ir porque te vas a enfermar. Antes veníamos, aunque sea con una carpa que entraba frío por todas partes, y estábamos orando, clamando, y Dios nos dio la victoria. Amén. Teníamos un templo sin techo de 1000 estrellas, pero alabábamos al Señor hasta que nos dio el techo. Porque hay que esforzarse y hay que derrotar a Amalek. La carne te dice, no, no se puede, no, estás cansado, no, hace frío, no, y no, y no. No contra las cosas de Dios. Pero aunque estés cansado, la carne te dice, pero mirate un partidito, si total, lo haces en la cama. Mirate esa novela. Gastate el tiempo en esto, en aquello, y dígame si no es verdad, ¿no se hace una vigilia con el celular?
No pasa 4 o 5 horas mirando el celular de las 0 horas hasta las 4 de la mañana y a las 6 tiene que levantarse a trabajar. ¿Cómo lo puedo hacer? En la carne, con Amalek. Dígame amén aunque sea. Y es así. Pero el Espíritu Santo te dice, levantate y orá. ¿Cuánto? Y 10 minutos, tengo frío. Pero si le dedicás 4 horas al otro. Josué conquistó a Amalek, lo deshizo. A Amalek usted no le puede perdonar, le tiene que cortar la cabeza, lo tiene que matar. Y cada vez que miraba hacia arriba estaba Moisés con las manos levantadas. Oración. La oración somete a Amalek. Pablo lo mostró como un conflicto, como que el Espíritu te quiere llevar a hacer una cosa y la carne otra. En Colosenses 3, versículo 5, hay una palabra un poquito más directa. Colosenses 3:5. La carta de Efesios y Colosenses son casi una copia. Mire lo que dice, Colosenses 3:5. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Habla de lo de Amalek, es decir, la carne. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis también en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y sigue enumerando, ¿no?, lo que es el tema de la carne. La traducción al lenguaje actual, que es una traducción más moderna, en nuestro lenguaje, la Reina Valera dice, haced morir. Esta le pone, den muerte. Es lo mismo, pero un poquito más entendible. Den muerte. Mátenlo a Amalek, porque si no te mata a vos. Háganlo morir. Otras expresiones dicen como que debemos hacerlo morir de hambre. Efesios capítulo 4 habla de sacarte la ropa y ponerte otra. Sáquense la vieja vestimenta y pónganse la otra que Dios les dio. Y habla de la nueva naturaleza y de la vieja naturaleza. Un hombre de Dios llamado Billy Graham lo explicó de esta forma. Dice que él, hablando con un esquimal, vio un conflicto allí de perros porque ellos competían haciendo pelear perros, los esquimales. Y él veía que siempre al que el dueño apostaba, siempre ganaba. Y había un conflicto entre un perro negro y un perro blanco. Y si él apostaba al negro, ganaba el negro. Y se llevaba toda la plata. La otra semana él apostaba al blanco y ganaba el blanco. ¿Y cómo si antes le ganó el negro? ¿Cómo se explica? Y en la otra semana él apostaba al blanco y ganaba el blanco y perdía el negro. Al que él apostaba, él seguro que ganaba. Hasta que lo agarró así en privado y le dijo, che, pero contame el secreto, ¿cómo es que haces que al que vos apostás, ese gana y el otro no le puede ganar? Y le dijo, muy simple, Señor. Al que quiero que yo gane durante la semana lo alimento bien. Y al que quiero que pierda, lo mato de hambre. Cuando llega el conflicto, cuando llega la batalla, gana el que está mejor alimentado. Y el otro pierde. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo, como esta situación de los perros. Hay un hombre espiritual y hay una parte carnal en tu vida. ¿Quién va a ganar en el momento de conflicto? El que mejor esté alimentado. Si usted alimenta al hombre espiritual con la palabra de Dios, con su tiempo de devoción con Dios, con la oración, con congregarse, con las disciplinas espirituales que tienen que ver con el ayuno, la oración, el estar delante de Dios, al momento de enfrentarse con el Amalek, la parte carnal que usted la mató de hambre, usted va a deshacer a Amalek. Pero solamente con la alimentación del hombre espiritual. Ahora, si usted se pasa alimentando al hombre carnal, usted se llena la cabeza de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de laxivia, lo practique o no, pero su cabeza está llena de todas esas cosas. Si usted llena su mente y su vocabulario con ira, con enojo, con contienda, con disensiones, se pasa sacándole la mano a todo el mundo, anda en chisme, anda en borrachera,
rienda suelta a la carne en el momento del conflicto espiritual. Cuando el otro te dice, che, ¿no te acordás que tenés que ir al culto? Vamos a adorar a Dios. Más que adorar a Dios, más que... Y se va nuevamente a donde pertenecía antes, al mundo. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Claro, porque estaba mal alimentado el hombre espiritual. Y prevaleció Amalek. No había brazos levantados. No había dependencia de Dios, no había sometimiento a Dios. Y la batalla la ganó Amalek. Dios ordenó a Moisés que esto se registrara como un documento histórico. Le dijo, escribe esto en memoria para un libro. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Nunca olvides las victorias que Dios te dio. Cuando necesite ánimo para enfrentar otras batallas, inclusive batallas más grandes todavía, recordar va a refrescar tu mente y tu fe se va a acrecentar para enfrentar los momentos de adversidad más grandes que puedan venir. ¿Nunca le pasó que en algún momento de conflicto usted empezó a recordar, a hacer memoria de lo que Dios hizo con su vida? Si Dios me sacó de esta, me dio victoria en la otra, me proveyó lo otro, estuve mal pero Dios me levantó nuevamente. Mi hermano, el conflicto presente parece que se va achicando y su Dios se va agigantando. Amén. Así que hay cosas que no tenemos que olvidar. Las victorias sobre la carne que Dios te dio te va a ayudar para otras victorias más grandes. El capítulo 14 dice que Moisés edificó un altar y llamó ese lugar Jehová Nisi. Seamos hombres y mujeres de altar. Aunque Dios te use y aunque Dios nos una y hay veces que Dios nos da grande victoria, siempre tenemos que darle las gracias al Señor y levantar a Dios lo más alto posible para darle la gloria y la honra que Él merece a su nombre. Amén. Nunca levantemos un altar para nuestro nombre. Nunca se lleve la gloria. La gloria siempre sea para Él. Moisés acreditó solamente la victoria a Dios. Por eso le puso Jehová Nisi. No acreditó la victoria a sí mismo. No dijo, porque levanté la vara, Josué ganó. ¿Qué hubiera pasado si yo no levantaba la vara? No dijo, gracias a Aarón y a Hur. No. Dijo, levantó el altar, Jehová Nisi. Él es nuestra bandera. Por Él peleamos y por Él tuvimos la victoria. Amén. Gloria al Señor. La victoria no fue ni de Aarón, ni de Hur, ni de Josué, ni del ejército, sino solamente del Señor. Dele la gloria al Señor y aprenda a darle siempre la gloria por todo, con todo y por todo. Entonces, todos tenemos un enemigo que enfrentar y una orden que cumplir y todos podemos experimentar cada día un milagro. Pero nunca olvidemos que Amalek siempre se opondrá a nuestro avance, que siempre debemos estar dispuestos y preparados para hacerle frente y luchar contra él. Nunca olvidemos que las batallas se ganan resistiendo en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo, pero también con oración ante Dios. Si usted quita la oración, no hay victoria. Nunca olvidemos, hermano, que la vida de oración no solo es importante, es imprescindible para la vida de victoria. Amén. Dios nos llama